Madre mía, no sé cómo enfrentarme a esto. ¡Hola, caracolas! Hola, bienvenida y bienvenido de nuevo a Léeme, un año y pico después de haber subido el último vídeo. Yo noto que incluso me ha cambiado la voz, pero no pasa nada, no he entrado de repente en la pubertad. Lo que pasa es que en Valencia acaban de ser las fallas y yo he salido un poco, solo un poquito, y entonces se me ha quedado esta voz. Perfecta para volver a grabar Léeme. Bueno, además de que han sido las fallas en Valencia, han pasado otras muchísimas cosas por aquí, y es que, por ejemplo, ha sido mi cumpleaños también, ya tengo 33. ¡Yujú! Pero no estamos aquí para hablar de mí, más allá de la explicación que te debo de por qué he estado tanto tiempo sin subir vídeo a Léeme. A mí, sinceramente, no me ha parecido tanto tiempo, es que estos 12, 13, 14 meses que hace que no subo vídeo al canal, me han pasado en un suspiro, entonces de repente, claro, me he plantado en el final del primer trimestre de 2023 diciendo, puede que sea momento de regresar, puede que sea momento de regresar. Y qué mejor para comenzar que lo que me estabais pidiendo algunas personas por comentarios de YouTube, algún email también me ha llegado de Irene, ¿cuándo vas a subir el vídeo de los mejores libros de 2022? Pues aquí estoy, acabando el primer trimestre de 2023, te voy a hablar de mis mejores lecturas de los libros de ficción que más me han gustado en 2022. La no ficción la dejaré para otro vídeo, que así tengo contenido. Creo que este va a ser un vídeo bastante largo, como acostumbran a ser los recopilatorios de lecturas del año, y voy a ir al grano con las 10 mejores lecturas de ficción de Irene, que ha vuelto a Léeme. ¡Yujú, yujú, yujú, yujú! Si me paso un poco de loca o de efusiva en este vídeo, pues mira, perdóname, pero es que estoy volviendo, me estoy reentrenando y entonces a lo mejor se me han olvidado algunas dinámicas, se me ha olvidado cómo ser un poco discreta y comedida, aunque eso tampoco es que se me haya dado bien nunca. Pero bueno, que me perdones por todas las cosas que te puedan parecer un poco extrañas o surrealistas a lo largo de este vídeo. Y ahora sí, ¡vamos allá! En el puesto número 10 de mi ranking lector de ficción de 2022 está El amante de Marguerite Duras. Esta es Marguerite Duras, la persona que aparece en la portada. ¿Y por qué? Te preguntarás. ¿Por qué sale una foto de la autora en la portada de su novela? Pues porque esta novela, que efectivamente tiene parte de ficción y que es muy cortita, como puedes comprobar, también tiene una parte de realidad, y es que el amante cuenta una historia que le sucedió a Marguerite Duras cuando ella era menor, cuando vivía en Indochina con su familia. Ella es de origen francés, pero crecida en Indochina, lo que antes era una colonia francesa, que ahora se corresponde a algunos países del sudeste asiático, Vietnam, Laos, etc. Bueno, pues ella vivió allí su adolescencia y parte de su juventud, y en El amante nos cuenta algo que le pasó realmente cuando ella era menor y se enamoró de un hombre 12 años mayor que ella. De una relación entre dos personas se pueden contar muchas cosas. ¿Cómo la enfoca Marguerite Duras? ¿En qué se centra exactamente de su propia historia de amor? De esa historia que le hizo descubrir el amor hacia otra persona, el amor romántico y también el deseo sexual. Pues bueno, ella se centra sobre todo en esto último, en el deseo sexual, en la pasión erótica, en cómo ella por primera vez descubre eso a través de otra persona, tanto hacia las otras personas como hacia sí misma, ¿no? Como ella se descubre como ser sexual. Entonces aquí tenemos a dos personajes, a Marguerite adolescente, que como te digo, está descubriéndose como ser sexual y como ser pasional y como persona capaz de sentir amor y deseo hacia otro individuo. Y por otra parte tenemos a este hombre del que ella se enamora y con quien mantiene esta relación. Por muchas diferencias que haya entre estos dos personajes al respecto de la edad, de la procedencia, del género, hay algo que sí que comparten y que tú como lectora lo puedes percibir a lo largo de este libro, porque Marguerite Duras se encarga de enfatizarlo, que es que ambos personajes se sirven del sexo como antídoto contra el miedo que da a vivir, el miedo que da a atreverse, el miedo que da a explorarse a uno mismo y a los demás. ¿Cómo consigue Marguerite Duras que te des cuenta de que ella quiere poner el acento precisamente en este uso del sexo como un antídoto contra el miedo? Pues bueno, a través de lo que suele hacer ella en el resto de sus novelas. Marguerite Duras es una escritora que habla mucho desde las sensaciones, desde lo sensual, desde el diálogo interno del o la protagonista. El amante es una novela muy introspectiva que no se centra tanto en la trama. Marguerite Duras no le preocupa tanto construir un argumento con principio y con final, sino que ella lo que hace es explorar la psicología de sus personajes, especialmente de sí misma, aunque también explora la psicología de su amante. Lo que hace es darte como escenitas, pequeñas imágenes, como si fueran pequeñas fotografías de lo que está sucediendo entre esta pareja, entre estos amantes, y de hecho esto ya se puede ver en la propia estructura del libro, en la propia edición, es decir, son como, ¿ves?
como párrafos. Aquí hay algunos más largos, ¿no? Que narran a lo mejor escenas o pensamientos o sensaciones con un mayor desarrollo, pero luego hay párrafitos muy cortitos que a lo mejor con una frase te está sentenciando toda una manera de pensar de un personaje o todo un cúmulo de sensaciones que está viviendo en ese momento. ¿Estoy hablando demasiado rápido? Probablemente sí. Marguerite Duras es una autora que yo ya había leído y de hecho en 2022 he leído otro libro suyo, aparte del Amante, un libro que se titula El dolor y que contiene diversas narraciones que se centran todas, que están ambientadas todas en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo a finales de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los relatos de El dolor son autobiográficos y el que da título al libro se centra en la etapa de la vida de Marguerite Duras de finales justo de la Segunda Guerra Mundial, cuando ella estaba esperando a ver si a su marido, a quien era su pareja en ese momento, que también era escritor, Robert Antelm, si estaba vivo o estaba muerto, porque a él se lo habían llevado como preso político a un campo de concentración nazi. Entonces ella pues te cuenta cómo trata de averiguarlo, las relaciones que establece con altos cargos nazis para ver si su marido sigue vivo o si no, si puede conseguir que lo devuelvan a Francia o si no. Hay una peli de esta historia del dolor que se titula así en francés, La Douleur, en castellano lo han traducido porque les ha dado la gana como Marguerite Duras, París 1944, que bueno, si la quieres ver, pues oye, te lees el libro, luego te ves la peli, ves un poco cómo se ha trasladado a la pantalla, pero la verdad es que a mí me pareció bastante mala, es bastante plana, y eso que los actores están muy bien, ¿eh? Y luego también te quería comentar que si te apetece adentrarte en el universo de Marguerite Duras, conocer más sobre su vida, porque tuvo una vida apasionante esta mujer, escribió muchísimo acerca de su propia vida, con esta escritura introspectiva de la que te hablo. Hay un podcast que si no lo conoces, pues ya estás tardando, que se titula Deforme Semanal, que hacen Lucía Ligmaer e Isabel Calderón, en el que muchas veces hablan de Marguerite Duras, porque Isa Calderón está obsesionada con Marguerite Duras, tanto con su literatura como con el personaje que Marguerite Duras es, ¿no? O era, bueno, porque ya murió. Pues nada, ahí te lo dejo como anexo, como nota al pie, Deforme Semanal, para saber más sobre Marguerite Duras. Y continuamos, porque en el puesto número 9 está Mamut, de Eva Baltasar. Yo lo tengo en catalán, editado por Club Editor, y tú en castellano, si quieres, lo puedes encontrar en Penguin Random House. Me da la sensación de que Eva Baltasar está muy presente en mis vídeos. No sé si es una impresión que tengo o si es algo verídico, pero es posible que sea algo verídico porque realmente Eva Baltasar se ha convertido en una de mis escritoras favoritas contemporáneas. Por si no lo sabías, Mamut es la tercera parte de una especie de tríptico literario que Eva Baltasar comenzó hace unos años con Permagel, Permafrost en castellano, luego continuó con Boulder y ahora se cierra pues con, bueno, ahora, hace un año se cerró con Mamut. En este tríptico literario, como te comentaba, Eva Baltasar siempre coloca como protagonistas a mujeres relativamente jóvenes, entre los 25 y los 40 años, que dan una imagen hacia el exterior como de mujeres fuertes, independientes, pero que en el fondo son personas súper sensibles y súper vulnerables y que precisamente fingen ser de otra manera para que el mundo no las dañe. Y en el caso de Mamut tenemos a alguien así, tenemos a una mujer de unos 30 años que vive en la ciudad y que en un momento dado da un golpe sobre la mesa de su casa, de su piso de Barcelona y dice: me he cansado de Barcelona y ahora me voy a la alta montaña, a una casa rodeada de la nada, a no relacionarme con nadie y a gestar a la nueva vida que llevo en el vientre, porque esta mujer está embarazada. Hay una cosa muy interesante y que tiene mucho que ver con el trasfondo de Mamut, que es que esta mujer lo dice explícitamente en algún momento, que no siente el deseo tanto de criar a un ser humano como de gestarlo, como de sentir que esa vida está creciendo dentro de ella, ¿no? Que esto es algo como muy animal, o sea, a ella le interesa más el proceso físico, el proceso biológico de gestar a un ser humano, que luego el tener que hacerte cargo de él durante el resto de su vida. Es como, no, yo lo tengo y luego ya... Para mí, de hecho, sobre todo, es que esta novela es una reflexión sobre nuestros instintos, los instintos que perdemos, sobre todo cuando residimos en espacios muy alejados de la naturaleza, como podría ser pues, una ciudad o incluso un pueblo. O sea, tú puedes estar en un pueblo y no salir de tus 4 calles asfaltadas y no tener absolutamente ningún espacio natural a tu alrededor. Entonces, para mí, Mamut es eso, o sea, es como un personaje que va por primera vez a un espacio natural, que la conecta con sus instintos y con su animalidad más profunda, y cómo poco a poco esa animalidad, ese instinto primario y primitivo va emergiendo y lleva a que este personaje haga cosas y actúe de maneras en las que pensaba que nunca actuaría, y que no son ni mejores ni peores a cómo actúa en la ciudad, ¿eh? Simplemente son maneras distintas de vivir. Recordemos, o si no te lo he dicho, pues te lo digo ahora, que esta mujer tenía el deseo de relacionarse con la menor cantidad de gente posible, a poder ser con nadie,
pero muy pronto aparece un pastor, bueno, y surge ahí una relación entre ellos que tendrás que saber de qué va y a dónde lleva al personaje, pues leyendo Mamut, porque yo no te lo voy a contar. Mientras la leas, recuerda una cosa, esta novela te va a recordar muchísimo a Un amor de Sara Mesa. Y pasamos al puesto número 8 con La mujer helada de Annie Ernaux. Premio Nobel de Literatura 2022, por cierto. Ya hablé de forma bastante extensa, además de La mujer helada, en el podcast que hacía con la también escritora y periodista Mariló Álvarez, que se llamaba Realitat o Ciència Ficció, que te lo voy a dejar por aquí enlazado en la descripción, porque ya te digo, es una conversación como de 1 hora o de 1 hora y media sobre este libro y sobre otro. Debo decir, antes de seguir, que uno de mis objetivos de 2023 es sumergirme, meterme de lleno de cabeza en la obra de Annie Ernaux, no porque haya ganado el Nobel, yo ya la conocía antes de que fuera famosa, ¿no? Estas chorradas que se dicen, bueno, pues sí, lo digo, yo ya había leído a Annie Ernaux antes de que ganara el Nobel, pero no la he leído lo suficiente en realidad, por eso en 2023 me gustaría seguir descubriéndola. Yo llegué a Annie Ernaux, o sea, yo había oído hablar de ella, sabía que existía, pero realmente yo llegué a ella a través del cine, porque fui a ver una película basada en una novela suya, El acontecimiento, o sea, la novela se llama El acontecimiento y la película también se llama El acontecimiento, es de la directora Audrey Diwan, y fui a verla a principios, creo, de 2022 y a partir de ahí dije, oye, pues me apetece leer a Annie Ernaux, porque además yo sabía que ella en su obra literaria siempre habla de su vida, o sea, para ella el material literario principal, por no decir creo que el único, es su propia vida, las propias experiencias que ella ha tenido y que ella dice de hecho que para ella solo cobran sentido cuando escribe sobre ellas. O sea, ella vive algo, pero no siente que de verdad lo ha vivido y lo ha asimilado y lo ha integrado hasta que no escribe sobre ello. Que esto es algo que creo que las personas a las que nos gusta escribir, sobre todo aquellas a las que nos gusta escribir pues literatura del yo, podremos comprender bastante bien. ¿Y de qué habla Annie Ernaux en esta novela, en La mujer helada? Bueno, pues ella se centra sobre todo en su infancia, adolescencia y primera juventud. Ella nació en el año 1940 en Francia, se centra en esta época de su vida, pero no así en general, no te cuenta todo lo que le pasó en esa época, porque además este libro sería muchísimo más largo. Ella se centra en sus aprendizajes acerca de lo que es ser mujer, es decir, cómo ella recibió el constructo de lo que ella entiende que es ser mujer y qué ideas luego le han acompañado el resto de su vida y de qué ideas ha querido desembarazarse. Ella, por ejemplo, cuenta que creció en una casa en la que los roles de género estaban intercambiados. A lo mejor ahora dices, bueno, pero los roles de género... Sí, todavía hay roles de género para empezar, es decir, todavía se entiende como lo normal que una mujer sea quien limpia la casa y quien cría a los hijos y que el hombre sea el proveedor, el que trae dinero de fuera. Es cierto que ahora eso empieza a desdibujarse más, por suerte, pero tú imagínate cuando Annie Ernaux era adolescente, 1955 aproximadamente, pues ahí los roles de género, si ya todavía hoy están determinados y marcados, imagínate en esa época, ¿no? En ese entonces sí que era el hombre claramente quien tenía que traer el dinero a casa y era la mujer la que tenía que ocuparse pues de que la casa funcionara bien y de que la familia estuviera atendida. Pues en la familia de Annie Ernaux todo iba al revés. El hombre era quien cocinaba, quien limpiaba y la madre era la que de hecho tenía su propio negocio. Tenía un bar, entonces ella estaba durante el día atendiendo a su negocio y a sus clientes y cuando volvía a casa, pues lo típico que dicen los hombres, no, es que estoy tan cansado que ya no voy a hacer nada más. Hazlo tú, mujer. Pues aquí no, era hazlo tú, hombre. Y tú dirás, qué guay, ¿no? Porque Annie Ernaux creció, tuvo la suerte de crecer con un modelo de familia y con un modelo de feminidad y masculinidad que le va a la contra a lo establecido, a lo normativo, como mola, ¿no? Pues bueno, ya sabes que las personas somos especialistas en crearnos problemas y en traumatizarnos y en pensar que lo que nos ha sucedido es lo peor que nos podía suceder. Y Annie Ernaux no iba a ser menos, que es muy buena escritora, pero no es una iluminada de la vida, ¿sabes? Entonces, en La mujer helada, entre otras cosas, lo que pasa es que yo te cuento esto porque a mí me llamó bastante la atención, ella te habla de esto, ¿no? De cómo el hecho de crecer en una casa en la que los roles estaban intercambiados, los roles de género, a ella le generó una mentalidad de que, bueno, de que la mujer es capaz de hacerlo todo y de traer el dinero a casa y de trabajar exactamente igual que un hombre. ¿Y qué pasó? Que cuando Annie Ernaux salió al mundo, se fue a la universidad, se dio cuenta de que lo que ella tenía en la cabeza y lo que ella pensaba que era el mundo y los roles de género y la familia no era lo que el 99% de la sociedad francesa tenía en la cabeza. Entonces ahí se produce un choque en el que de repente ella dice, vale, entonces yo, como mujer, ¿qué narices tengo que hacer? Tengo que trabajar,
tengo que escribir, tengo que criar niños, tengo que estar en casa limpiando y cocinando. ¿Qué tengo que hacer? Que alguien me lo diga, por favor. Todo esto a Annie Ernaux le genera bastantes conflictos, sobre todo en lo que respecta a qué significa ser mujer, qué significa ser femenina y también qué significa ser hombre y qué significa ser masculino. Ella, como muchísimas mujeres, yo diría que prácticamente todas, llega a un punto en el que tiene la necesidad de ser elegida por un hombre, ¿no? A las mujeres nos han metido en la cabeza, por activa y por pasiva, que hasta que un hombre no nos ve y no nos elige, no somos válidas, nos falta algo, estamos cojas. ¿Y de qué se da cuenta Annie Ernaux? Pues de que para ser elegida por un hombre de su época, se tiene que hacer la tonta, tiene que fingir que es menos lista, menos inteligente de lo que en realidad es. Entonces, claro, ahí se genera otro conflicto en su vida, que es yo quiero ser elegida por un hombre porque necesito esa validación externa, pero no me quiero hacer la tonta, o sea, no quiero hacer como que soy una pava para que otra persona, para que un hombre en concreto me elija. Todo esto te lo cuento porque, bueno, forma parte de la trama de La mujer helada, pero creo que la trama no es lo más interesante. Lo interesante es cómo ella reflexiona acerca de lo que le pasa y las conclusiones que saca. Entonces yo creo que esto te lo puedo contar sin ningún problema y no es spoiler tampoco. Además, que un día hablaremos de los spoilers, porque ya estoy harta. Yo no estoy tan en contra de hacer spoiler, pero esto es otro tema. Entonces, ¿qué le pasa? Pues le pasa a Annie Ernaux que conoce a un chico en la universidad que parece, pues también bastante moderno, como ella. Parece que tiene cierta mentalidad feminista, está de acuerdo, es que este lenguaje también, estar de acuerdo, como si tuviera que estar de acuerdo, pero bueno, ya me entiendes. Está de acuerdo con los planes de Annie Ernaux de seguir estudiando, de escribir una tesis, de ser doctora, de ser escritora. ¿Y qué pasa? Sorpresa, ¿qué pasa? Cuando se casan y empiezan a convivir, el marido empieza a comportarse de forma muy distinta a de cuando eran novios. Recuerdo una anécdota que me llamó muchísimo la atención, que era que, claro, ellos dos eran unos intelectuales, ¿no? O sea, cuando eran novios, pues iban a congresos y a charlas de filosofías, tenían que si el club de lectura, que si el club de cine, se relacionaban con los culturetas de su ciudad, de su universidad. Cuando se casan, el hombre, un día, de repente, y esta es la anécdota, le trae la Marie Claire, ¿no? Creo que era una revista femenina, vamos, de estas de consejos de cómo perder peso, de cuáles son los vestidos, las tendencias del verano, cómo arreglar la casa para que tus invitados se queden súper sorprendidos. Y entonces, claro, Annie Ernaux dice, ¿qué pasa? Que cuando éramos novios y todavía de alguna forma tenías que conquistarme y convencerme de que me quedara a tu lado, estabas súper de acuerdo con que yo fuera una intelectual, pero ahora que ya me tienes, ahora que ya te me has metido en el bolsillo y me has puesto el anillo en la mano, ahora me traes revistas sobre lo que verdaderamente piensas que tengo que hacer, que es cocinar, decorar la casa y tener 40 hijos contigo. ¿Es eso? ¿Es eso? Pues sí, parecía que era eso. De hecho, acaban divorciándose. No me acuerdo exactamente si se divorcian ya, si ella cuenta el divorcio en este libro, si llega hasta ahí o no. Me parece que no. Pero bueno, esa relación finaliza. Y normal, porque sinceramente, tronca, Annie, ese hombre no te merecía, no te merecía. Y ahora voy a seguir con el séptimo libro de mi ranking, que es El Càstig, de Guillem Sala. Lo tienes en castellano, en la editorial Tusquets, bajo el título de El Castigo. En esta novela, que también es muy corta, y de hecho me estoy dando cuenta de que casi todas las novelas de las que te estoy hablando son cortitas, no sé si esto dice algo acerca del estrés que me ha acompañado a lo largo de 2022, bueno, pues en esta novela cortita, Guillem Sala te cuenta la historia de Sandra, que es una profesora de unos 28, 30, 32 años, profesora de secundaria, que trabaja en un instituto de un barrio bastante degradado de Barcelona, que por ciertas circunstancias empieza a relacionarse quizás más de la cuenta con un alumno suyo llamado Ethan. Claro, te he dicho que se empieza a relacionar más de la cuenta. ¿Y qué significa relacionarse más de la cuenta? Pues ese es uno de los debates que abre El Càstig, de Guillem Sala. El debate de hasta qué punto es sano o recomendable que los profesores, sobre todo profesores de alumnos menores de edad, se relacionen con sus alumnos. ¿Hasta dónde tiene que llegar esa relación y qué tiene que implicar? La verdad es que en tan poquitas páginas Guillem Sala te hace un retrato súper afinado de ambos personajes, ¿no? Ethan proviene de una familia gitana que a ojos de la sociedad podría parecer desestructurada, pero en la que en realidad existe mucho amor y mucho compromiso entre todos los miembros, mucha confianza entre ellos, con los problemas que obviamente también puedan tener, ¿no? Pero que es una familia bastante unida. Y luego tenemos a Sandra, que es la profesora, que proviene de una familia más acomodada, pero en la que no existen vínculos amorosos, no hay cariño entre sus miembros. Cada uno va a su bola, no se ayudan entre ellos, tienen problemas y no se los cuentan. Y entonces existe este contraste, no solo entre los personajes de Sandra e Ethan, sino también entre sus contextos sociales y familiares. El Càstig, en realidad, es una novela muy social porque se adentra muy profundamente
en distintas realidades con las que coexistimos todas las personas, con distintos tipos de familia, y nos da una visión de ellas muy poco estereotípica, o que cae muy poco, por no decir nada, en los prejuicios. Yo estuve en un club de lectura de esta novela, estaba el autor, también estaba Guillem Sala, y recuerdo que en ese club de lectura había varios profesores, y claro, al final, bueno, pues esta novela está muy ambientada, la mayor parte de la trama en un instituto, uno es alumno, la otra es profesora, entonces dio mucho que hablar entre los profesores por este debate que te contaba de hasta qué punto un profesor tiene que implicarse en la vida de sus alumnos más allá de las paredes del centro educativo. Esto lo comentaba porque si eres profe, pues yo creo que el casting te va a molar. Y ahora sigo con el número 6, que es Aniquilación. Aniquilación de Michel Houellebecq. Nueva novela de Houellebecq. ¡Hurra! Estamos de enhorabuena. Bueno, ya. A ver, no me quiero extender mucho tampoco sobre Aniquilación, porque es que quiero hacer un vídeo específico sobre esta novela. Por favor, que los dioses de YouTube escuchen mis plegarias y me den la energía, el tiempo y la voluntad suficientes como para que ese vídeo se produzca y salga a la luz en algún momento. Pero ¿qué puedo decir para ir abriendo bocas si es que todavía no has leído Aniquilación de Michel Houellebecq, que es uno de mis autores favoritos actuales? ¿Qué puedo decir para que te apetezca ver el vídeo que grabaré en un futuro, espero que próximo? Pues que Aniquilación es, creo que, la novela que más me ha sorprendido de Michel Houellebecq. Ya sabes que tengo un vídeo dedicado a todas las novelas de Houellebecq antes que esta, y en ese vídeo te cuento qué patrones encuentro yo siempre en las novelas de Houellebecq. Y uno de ellos es que son novelas pues un poco para cortarte las venas, la verdad. Es que las lees y no te dan ganas de vivir, al contrario, te dan ganas de morir. Abril, Cerral. Entonces, ¿qué me ha sorprendido de Aniquilación? Pues que no me ha pasado con Aniquilación el tener ganas de morirme. Es una novela extrañamente optimista para ser Michel Houellebecq. A ver, tampoco es que sea la alegría de la huerta, ¿sabes? Esta historia. Pero desde luego está a años luz de la atmósfera pesimista y catastrófica de otras novelas como por ejemplo Plataforma. Yo creo que Houellebecq, no sé, se está haciendo mayor, se está reblandeciendo, de repente parece que quiere que a sus personajes les vaya bien. O sea, Houellebecq es un autor que maltrata a sus personajes, que es que vamos, o sea, yo creo que si los tuviera delante les pegaría una paliza. Lo que él hace en sus novelas es el equivalente literario a pegarle una paliza a alguien. Y de repente en Aniquilación te prometo que es que parece que Houellebecq quiere que les vaya bien a sus personajes. Al final, a algunos les va mejor que a otros, pero en fin, quiere que salgan adelante, quiere que sobrevivan, quiere que se sobrepongan a las miserias y a las desgracias que les suceden en sus vidas. O sea, esto es inédito en Houellebecq. Entonces esto tiene otra consecuencia, que es que a ti como lectora sus personajes te caen bien, ¿no? Porque parecen buenas personas, ¿no? Estamos acostumbrados a que los personajes de Houellebecq sean, en el fondo, pues unos cínicos, unos asquerosos de la vida, y de repente te encuentras aquí a personas que con sus más y sus menos, con sus luces y sus sombras, como todo el mundo, tienen mucha humanidad en su interior. Si lo que quieres es que te grabe un vídeo pues hablándote solo de esta novela, me lo dices en los comentarios y yo te escucharé, y los dioses de YouTube pues a lo mejor también. Y ahora vamos con el puesto número 5. Esta no sabía si meterlo en ficción o en no ficción, y al final me he decantado por la ficción. Se trata de No me'n recordo de res, de Nora Ephron, que está en castellano también, no me acuerdo de nada, en Libros del Asteroide. Bueno, aquí tenemos una recopilación de varios textos autobiográficos de Nora Ephron, que por si no sabes quién es, ya estás tardando en descubrirla, porque para mí se ha convertido en mi nueva referente con respecto a la escritura y a la creatividad. Nora Ephron fue una directora, productora, guionista de Hollywood, muy famosa por obras como por ejemplo Cuando Harry encontró a Sally, Tienes un email. Hay una curiosidad con respecto a este libro, que es que cuando se publicó en su edición en inglés, en 2010, Nora Ephron ya sabía que estaba enferma y ya sabía que probablemente no tendría salvación, que moriría. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la curiosidad? Pues que ella ocultó a casi todo el mundo su enfermedad porque tenía miedo de que eso le cerrara las puertas a proyectos profesionales. Claro, si ella dice tengo leucemia y me quedan 2 años de vida, 3 a más estirar, pues van a dejar de llegarme proyectos, van a dejar de contar conmigo para películas, para obras de teatro, para lo que sea, ¿no? Porque van a decir, bueno, si esta mujer ahora está, pero dentro de 6 meses no sabemos si va a estar, pues entonces mejor no contar con ella. Entonces ella escondió a prácticamente todo el mundo, exceptuando su círculo más íntimo, que estaba enferma. ¿Y qué sucede? Pues que este libro, claro, igual esto es visto con retrospectiva, ¿no? Visto ya sabiendo que finalmente Nora Ephron murió. Pero ¿qué pasa? Que en este libro, en No me recuerdo de res, en No me acuerdo de nada, ella deja varias
varias pistas que hacen referencia a su enfermedad y a la proximidad de la muerte. Una de estas pistas, es que en los agradecimientos finales del libro menciona a sus médicos. Ella agradece a varias personas y finalmente dice: y sobre todo a mis médicos. Luego a lo mejor hay más pistas a lo largo del libro, pero para mí sobre todo hay dos más que son bastante evidentes, que son de hecho dos artículos de los que contienen No me'n recordo de res y que se titulan, el primero, Lo que no echaré de menos, y el siguiente, Lo que sí echaré de menos. Entonces, por ejemplo, en el de Lo que sí echaré de menos es, como ves, un listado de cosas que Nora Ephron echará de menos y dice, pues echaré de menos a mis hijos, a Nick, la primavera, el otoño, los gofres, el concepto de gofres con panceta. Es como una especie de testamento literario, ¿no? De alguna manera. Este y el otro, el de Lo que no echaré de menos. Bueno, yo me merendé este libro en súper pocos días porque la verdad es que te pones y la escritura de Nora Ephron engancha alucinantemente, como los guiones que escribía, ¿no? Para el cine. Tiene un humor muy fino, se notaba que era una persona muy inteligente, muy observadora, que sabía reírse de sí misma. O sea, ella, por ejemplo, en estos artículos te habla mucho del paso del tiempo, de la vejez, todo lo que está perdiendo a medida que cumple años, pues ya no tiene tan buena memoria, ya no se acuerda tanto de las cosas, pero todo lo hace desde una perspectiva que se aleja totalmente del dramatismo. O sea, lo aborda con muchísimo humor, supongo que porque para ella era una herramienta de salvación de alguna manera, ¿no? O de quitarle peso a los dramas de cualquier existencia humana. Entonces estos textos, por una parte, te están acercando a la creadora, a la Nora Ephron, escritora, guionista, creativa, y por otro lado, a la persona humana que está viendo cerca la muerte, que ve que ha llegado el momento de desprenderse de un montón de capas que la alejan de los demás y que la alejan también de sí misma. Y al final es una simbiosis ahí entre esas dos partes de ella, súper bonita, que hace que estos textos sean súper disfrutables y también súper inspiradores. Yo leí este libro y lo único que quería era escribir y de hecho quería releer 40 veces este libro, subrayándolo hasta la saciedad, para entender cómo Nora Ephron podía escribir tan bien y sobre todo cómo podía captar tan bien los detalles del mundo y de las personas, ¿no? Lo que esconden los demás, aquello en lo que ni ellos mismos saben que les pasa, que sienten que les está sucediendo y que ella sí que era capaz de ver. Y seguimos en el número 4 con un libro que me apuesto lo que sea a que no lo vas a conocer. Aquí te voy a hacer yo un descubrimiento literario. Se trata de El hombre del cartel, de María José Ferrada. ¿Qué? ¿Lo conoces o no lo conoces? ¿A que no lo conoces? Bueno, pues esta novela tiene un punto de partida muy atípico. Todo es atípico realmente en esta novela. Los personajes, el estilo, la forma de contarlo, el ambiente, la atmósfera. Pero es que, atención al inicio del hombre del cartel. Te lo voy a leer. Ramón subió al cartel de Coca-Cola que está en la orilla de la carretera un lunes y ese mismo día, mientras el sol se escondía detrás de los cerros que rodean los edificios de la villa, decidió que se quedaría a vivir ahí. Es decir, aquí tenemos a Ramón que un día dice: mira ese cartel de Coca-Cola, ¿se viviría bien ahí arriba? Yo creo que sí. Se sube al cartel, se instala allí y se queda allí a vivir. Obviamente, las personas que rodean a Ramón, sus amigos, sus familiares, sus conocidos de toda la vida, las personas que residen en el pueblo donde está ese cartel al que Ramón se ha ido a vivir, nadie de ellos sabe qué hace Ramón ahí. Nadie entiende esta decisión. Lo toman por loco. ¿Y qué va pasando a medida que transcurre la trama de esta novela? Pues que a ti como lectora se te revela que lo que parece la postura más loca de todas, que es la de irse a vivir encima de un cartel de Coca-Cola, con todo lo que ello implica, porque ahí te puede llover, te puede caer un rayo, puedes tener mucho frío, lo que sea, ¿no? Mucho calor, dependiendo de la época del año. Y además jolín, vivir encima de un cartel es raro, ¿no? Independientemente de que llueva o haga calor o haga frío, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pues bueno, lo que parecía, como te decía, la postura más loca de todas, al final se revela que es la más cuerda de todas, ¿no? Esto, claro, pues ¿cómo se revela esto? Pues es una sucesión de acontecimientos y de relaciones entre personajes que tendrás que descubrir tú leyendo el libro. Yo no te lo voy a contar porque esto es muy profundo y filosófico y María José Ferrada ha necesitado escribir una novela para explicártelo, entonces no voy a venir yo y contártelo en 2 minutos porque además esto se presta a muchas interpretaciones diferentes. Entonces resulta que tenemos encima del cartel al más cuerdo de todos, ¿no? Al que de hecho más puede ver al horizonte, el que tiene una mirada que llega más lejos, ¿no? Al final todo es muy alegórico, muy metafórico. Y tenemos aquí abajo a los que parecía que estaban bien, que les llegaba el riego sanguíneo al cerebro, pero en realidad son los más locos de todos. Y yo creo que los tiros van un poco por ahí, ¿no? Es una alegoría, es una metáfora. El que sube
tiene más capacidad de visión, tiene una perspectiva más amplia de las cosas. ¿Y qué pasa con los que se quedan abajo? Pues que no ven, o que no ven tanto, o que siempre están viendo lo mismo. Luego también lo que me flipó de El hombre del cartel es que es una novela de realismo mágico. Impresionante, hay pasajes que yo pensaba, es que esto lo podría haber escrito Elena Garro o lo podría haber escrito Gabriel García Márquez. Y además es una de esas novelas en las que lees algunas frases que dices, qué bonita esta frase, ¿no? En su aparente sencillez esconde tantas cosas y esconde tantos significados y, como te decía, tantas interpretaciones. Y ahora entramos al podium de mis mejores lecturas de ficción del año 2022. Vamos con el número 3, que es para Cecil Beats, de Ian McEwan. De nuevo estamos ante una novela muy cortita. Ahora vienen los tochos, ¿eh? Me estoy dando cuenta de que en el segundo y en el primer puesto hay tochitos, pero de momento estamos con novelitas cortitas, y esta cuenta la historia de una pareja de recién casados a principios de los años 60 en Inglaterra. Bueno, yo te he dicho que es la historia de unos recién casados, pero es que no es la historia de unos recién casados, es el relato de la noche de bodas de esos recién casados. Aquí hay como dos líneas temporales, o hay dos partes en la novela que se van entrelazando a lo largo de toda la historia. Por una parte tenemos efectivamente esa noche de bodas entre los protagonistas, se llaman Edward y Florence, ese es el tiempo presente, y luego por otra parte tenemos la otra pieza de la historia, que es el contexto de estos dos personajes. Son flashbacks a sus adolescencias y sus juventudes, también hacia sus infancias, creo recordar que hay algo, pero claro, es que ellos son muy jóvenes, es que tienen como 20 años o así, ya se han casado, claro, estamos en otros tiempos, estamos en los 60, la época en la que Annie Ernaux también se estaba casando con su marido ese que luego era un imbécil. Pues esta segunda parte, esta segunda pieza, lo que te da, como te contaba, es el contexto de estos dos personajes, quiénes son, de dónde vienen, cómo son sus familias, cómo se han criado, cómo han llegado a tener la mentalidad o las expectativas vitales que tienen. Básicamente es contexto para que tú entiendas qué está pasando en el presente, qué está pasando en esa noche de bodas. ¿Y qué pasa en esa noche de bodas? Que aquí es donde está la mandanga, aquí es donde está lo interesante. Pues no te lo voy a decir yo, te lo va a decir Ian McEwan, con una frase que está en la página 35 de la novela y que ya te resume todo lo que puedes leer aquí de una forma magistral, porque fíjate en lo que dice él. Era su noche de bodas y no tenían nada que decirse. ¿Hace falta decir algo más? Bueno, aquí tenemos en solamente 170 páginas todo un historión que se mete de lleno en la psicología de los personajes, que explora hasta la médula sus miedos, sus vergüenzas, todo lo que piensan que tiene que ser la vida, todo lo que piensan que tiene que ser el matrimonio, el amor y el sexo. Todo está aquí en apenas 200 páginas, contado de forma magistral por Ian McEwan. Por ejemplo, se trata el asunto de qué roles debe mantener cada miembro de la pareja, en este caso una pareja heterosexual, frente al sexo y frente a la virginidad o no, ¿no? Porque aquí tenemos a Florence, que sí que ha llegado virgen al matrimonio, como se esperaba de ella, y luego tenemos a Edward, que a pesar de lo que se espera de él y de lo que Florence y la sociedad espera de él, que es que sea el macho alfa que toma el mando en la noche de bodas y que hace y deshace y sabe exactamente cómo tiene que ser todo en el sexo, pues en realidad él no puede ejercer ese papel, porque él, al igual que Florence, está cagaico perdido, el pobre, no tiene ni idea de por dónde empezar, tiene mucho miedo de defraudar a Florence, de hacerlo mal, de no saber darle placer, y aunque él aparenta que lo tiene todo controlado, pues en el fondo lo que tiene ahí es un manojo de nervios que no sabe cómo gestionar. No es solo ya su propia expectativa o la expectativa de su mujer, de esa mujer con la que se acaba de casar, es que sobre Edward está recayendo todo el peso de toda una expectativa social que se ha generado a su alrededor y alrededor de cualquier hombre a lo largo de siglos y siglos y siglos de historia, en la que a los hombres les han dicho que son ellos los que tienen que mandar, ¿no? Y los que estar seguros de sí mismos todo el tiempo. Entonces, por una parte tenemos a Edward, ¿no? Que es un chaval de 20 años, pero es que luego por otra tenemos a Florence. ¿Qué expectativas recaen sobre Florence y por ende y por extensión sobre todas las mujeres? A lo mejor ahora ya no tanto, porque como te decía con Annie Ernaux, los roles de género están mutando, están cambiando, son más flexibles, son más versátiles, pero ponte en la piel de dos chavales de 20 años en los 60. Pues bueno, lo que se esperaba de las mujeres era que llegaran vírgenes al matrimonio, condición que Florence ha cumplido, y que luego se dejaran llevar por el otro y que se mostraran entre recatadas, pero también seguras, pero también con ganas, pero no con demasiadas ganas, porque a ver si van a pensar que eres una fresca. Bueno, pues todo eso está en la cabeza de Florence. Entonces tenemos a estas dos piezas que se acaban de casar, que los han metido en una habitación, en un hotelazo al lado de la playa, como regalo de noche de bodas de las familias no sé qué, que están acabando de cenar y temiendo ambos
que llegue el momento de tener que irse a la cama porque a ver cómo se lo van a montar para que todo salga bien, para que la otra persona se quede satisfecha, para que parezca que sé lo que estoy haciendo, para que esta noche que se supone que nos han vendido, que tiene que ser lo más bonito que nos ha pasado juntos y que nos pasará en la vida, salga magníficamente bien. Imagínate todo lo que hay en una simple escena de una noche de bodas, todo lo que hay detrás, todo lo que cada personaje lleva consigo y cómo eso se puede trasladar a una novela tan cortita. Dentro de lo crack que me parece Ian McEwan escribiendo, hay algo que ya creo que está fuera de serie y fuera del alcance de la gran mayoría de escritores, que es que él no te dice que sus personajes están nerviosos o están tensos, sino que te lo hace ver a través de lo que dicen, de lo que no dicen, de lo que hacen, de lo que no hacen, de sus gestos, de sus movimientos corporales, de su relación con el otro, también a través de todo este contexto en el que te está hablando de dónde viene cada personaje. No sabes que Edward está nervioso porque Ian McEwan te dice, uy, qué nervioso está Edward. No, tú sabes que está nervioso porque Ian McEwan se pasa 2 páginas escribiéndote cómo Edward trata de desabrocharle el vestido a Florence y no puede, y le sudan las manos, y se resbala, y forcejea ahí con la cremallera, ¿no? O sea, así es como él te está transmitiendo los nervios y lo abrumado que se siente Edward. Entonces, Cecil Beach es una novela que te deja pensando durante mucho tiempo, no solo cómo tú te estás relacionando con los demás, bajo qué expectativas tanto tuyas como sociales, sino cómo los demás también se están relacionando contigo, ¿no? O sea, de repente puedes decir, ostras, y este amigo mío, y este familiar, o mi pareja, ¿realmente qué están esperando de mí? No porque ellos lo hayan decidido, sino porque a través de un condicionamiento social de años y de décadas, se lo han metido en la cabeza. A través de una escena súper íntima como es la noche de bodas de una pareja, Ian McEwan nos está hablando de la sociedad, de lo que nos comemos con patatas sin darnos cuenta de que no es nuestro, sino que viene de fuera y lo asimilamos y lo replicamos y lo pasaremos a nuestros hijos y esos hijos a nuestros nietos hasta que haya una generación o haya una persona en cada familia que diga, mira, hasta aquí hemos llegado y voy a revisar qué es lo que quiero, cómo entiendo yo el amor, cómo entiendo yo el matrimonio en el caso de que te cases, cómo entiendo yo el sexo, cómo quiero enfrentarme yo a las cosas de mi vida como ser individual, obviamente condicionado y educado bajo unas expectativas y unas creencias, pero ¿hasta dónde yo tengo poder de decisión y de romper con los convencionalismos que han llegado hasta mi generación? Pues todo eso está aquí, en la historia de una noche de bodas en un hotel de la playa. ¿Qué te parece? Y ahora sí, llegamos a los 2 últimos. Por una parte está el segundo puesto, que es para Un mal nombre, de Elena Ferrante. Ya sabes que es la segunda parte, y si no lo sabes te lo digo yo, la segunda parte de la saga Dos amigas. Yo ya tengo la tercera parte en mi casa, la cuarta todavía no me la he comprado, pero es que quiero ir leyéndomelas muy poquito a poco. De hecho, creo que la primera parte está en mis mejores libros de 2020 o por ahí. O sea, voy a libro cada 2 años, porque hay 4, en algún momento se va a acabar, y yo tengo que dosificarme esta saga, que posiblemente sea la saga, después de Harry Potter, que Harry Potter siempre será el número 1 en mi corazón, pero probablemente es la saga que más me ha apasionado de la literatura. Aquí se nos sigue contando la historia de estas 2 amigas napolitanas, Lila y Lenú, en este caso en su adolescencia y su primera juventud. Lila, que es la amiga estupenda, la amiga genial, la más brillante, la que es súper inteligente, la que en el colegio destacaba todo el rato, se ha casado, ha dejado los estudios y tiene como dentro de sí este conflicto entre lo que tiene que ser una mujer abnegada de su época, porque de nuevo estamos a mediados del siglo XX, me ha dado a mí por leer novelas de mediados del siglo XX, por lo que veo este año. Entonces, por una parte, tiene esto de, no, ahora que me he casado, tengo que ser responsable, tengo que criar a mi hijo, tengo que querer a mi marido, cuidarlo, pero por otra parte es como, es que yo no quiero ser esa mujer, es que yo no he nacido para esto, yo tengo que rebelarme. Entonces es esa lucha constante entre las 2 partes de Lila, que son, ¿para qué engañarnos? Pues en esa época irreconciliables. Y luego por otra parte tenemos a Lenú, a su amiga fiel, que ahora ya no es tan fiel. Emocionalmente sí, porque ahí hay una relación de dependencia rayando lo tóxico bastante heavy entre ellas. Lenú en este libro ya va como más a la suya, ¿no? Al menos aparentemente, conductualmente. Otra cosa es lo que le pasa por dentro, como te digo, ¿no? Pero ella ya como que trata de hacer un poco más su camino, trata de decir, bueno, pues oye, Lila, si tú has querido casarte y tener una vida convencional y tradicional es tu movida, pero yo voy a seguir estudiando, yo quiero seguir formándome y quiero salir de esta ciudad y hacer mi vida. Esta es mi gatita maullando y trayéndome regalitos, que es más mona.
Entonces lo que le pasa a Lenú es que de alguna manera ella quiere labrarse su propio camino, lo que implica dejar a Lila un poco de lado, porque ella está viviendo otra vida completamente distinta, o lo intenta, pero Lenú en el fondo no puede separarse de su amiga, sigue vigilándola de cerca, sigue responsabilizándose de ella, sigue ayudándola en sus planes locos de tengo un marido pero ahora me he hecho un amante, y Lenú está ahí como todo el rato cubriéndole las espaldas y por tanto no pudiendo hacer su propio camino de verdad, o sea, no pudiendo ocuparse de ella porque es que se tiene que ocupar de su amiga. Más allá de la trama, lo que siempre diré y defenderé de la saga de Dos amigas de Elena Ferrante es que estas novelas, al menos hasta ahora, que llevo la mitad, se centran muchísimo en algo que para mí falta en la literatura, que es la amistad entre mujeres. No digo amistad en general, porque no es lo mismo una amistad entre mujeres que una amistad entre hombres, que una amistad entre hombre y mujer. Hay muchísimas cosas que cambian. Y yo creo que en la literatura sigue faltando el retrato de relaciones de amistad entre mujeres. Entre Lila y Lenú en concreto, aparte de que existe respeto, amor, cariño, aunque vaya fluctuando y a veces haya más, a veces haya menos, lo que hay mucho es rivalidad, hay competitividad, hay yo quiero ser mejor que tú, yo sé que tú eres mejor que yo, pero voy a hacer como que en realidad yo valgo más que tú. Está esa tensión todo el rato, que además es que Elena Ferrante escribe genial, es que escribe fantásticamente, y entonces ella tiene el don, que yo creo que de verdad que es un don, porque esto hay muy pocos escritores que lo sepan hacer, el poder profundizar con muy pocas palabras en la psicología de tus personajes y narrarte lo que están sintiendo, lo que están pensando, todo lo que hablábamos con Cecil Beach, bueno, pues las expectativas sociales, los deseos, etc. Elena Ferrante es capaz de contarte todo eso mientras hace que la acción avance. Y eso a mí me parece súper complicado, porque normalmente lo que encontramos en la literatura es o novelas o narraciones súper descriptivas del mundo interior de los personajes, súper introspectivas, que se centran ahí y te dan una imagen con múltiples detalles de quién es ese personaje, quién es por dentro, pero luego les falta la pata de la acción, o sea, la trama se queda como estancada. En cuanto el autor se pone ahí a describir la psicología de sus personajes, la trama se para, ¿no? Y luego tenemos una segunda clase de novelas en las que sucede todo lo contrario, en las que no hay apenas exploración psicológica de los personajes y lo único que hay es trama, acción que avanza. Bueno, pues Elena Ferrante tiene la capacidad divina de hacer que estas dos cosas coexistan y que vayan de la mano. O sea, ella te está explorando a saco la psicología de los personajes y al mismo tiempo pasan cosas todo el rato. Pocas cosas he leído tan completas, tan totales, como los dos libros que llevo leídos de la saga de Elena Ferrante, de Dos amigas. Y ya te digo, voy a hacer que las dos últimas partes tarden en llegar a mi vida literaria, porque es que no quiero que esto se acabe, no quiero. Y ahora sí, vamos al top 1 de este ranking literario, con una obra que sinceramente cuando la cogí para leerla no pensaba que llegaría a ocupar este puesto, pero así ha sido. Nos gustan los sucesos inesperados e imprevisibles en LM. Se trata de la Odisea de Homero, o bueno, de quien fuera Homero, porque como se explica en el prólogo de esta edición, no se sabe muy bien quién fue, si fue una persona, si fueron varias, no se sabe ni siquiera si llegó a existir, pero bueno, Homero, fuera quien fuera. La Odisea era un texto que, como muchos otros textos clásicos, yo tenía pendientes desde hacía 800 millones de años, pero que no me animaba a leer por la falta de ediciones que yo considerara que pudieran de verdad acercarme a la obra de una forma accesible y acorde a pues, los tiempos que corren, ¿no? Porque yo no vivo en Atenas antes de Cristo, ¿sabes? Vivo en el siglo XXI, tengo unos gustos y una forma de leer y obviamente puedo sentarme y coger una obra clásica y dedicarle el tiempo necesario para comprenderla y sumergirme en ella. Pero bueno, muchas veces es verdad que ediciones adaptadas a nuestro tiempo, ya sea por el lenguaje que utilizan, por las notas al pie, por la traducción, etcétera, pues te ayudan a que esa obra sea mucho más accesible. Como yo no encontraba ninguna edición, no estaba al tanto de ninguna edición de la Odisea que me ofreciera lo que yo estaba buscando, pues iba retrasando la lectura, hasta que me enteré de que Blackie Books, en su colección de clásicos liberados, había publicado la Odisea. Blackie Books lo que hace en Clásicos Liberados es coger obras clásicas y hacer una edición, como te decía, pues accesible y adaptada a los gustos de un lector del siglo XXI. En esta edición de la Odisea lo que se hace es recuperar
una traducción del escritor Samuel Butler, fue una traducción al inglés, entonces aquí se retraduce al castellano y se dice que esta traducción, Borges lo decía, de hecho aquí lo pone, ¿no? La más fiel de las versiones homéricas. Lo que Butler hizo fue cargarse la versificación y decir, pues yo voy a traducir la Odisea, pero lo voy a hacer en prosa, porque creo que esto va a ayudar muchísimo más a la comprensión de los lectores de hoy en día. Entonces, en esta edición se mantiene la prosa, no hay verso, y además estas ediciones de clásicos liberados de Blackie Books no solo se sirven de traducciones o de versiones más actualizadas o más accesibles, sino que aparte te acompañan la obra principal, en este caso la Odisea, con otros textos que te ayudan a comprender mejor el texto principal, que te dan cierto contexto, que te dan otra perspectiva del mismo. Por ejemplo, aquí hay un texto de Margaret Atwood en el que se da la visión de Penélope, ¿no? de la mujer de Ulises, que se quedó ahí abandonada tejiendo cuando el tío se fue a Troya. La Odisea es verdad que se centra mucho en Ulises y en sus aventuritas, entonces Margaret Atwood ha creado un texto en el que se narra todo esto desde la perspectiva y desde las vivencias de Penélope. Que por cierto, ahora que estoy hablando de Margaret Atwood y de Penélope, Samuel Butler defendió durante su vida que la Odisea no la había escrito un hombre, que la Odisea la había escrito una mujer, porque en su opinión hay mucha presencia de Penélope en la obra, que realmente yo luego cuando leí la Odisea dije, ostras, pues es verdad. O sea, muchas veces se nos está contando aquí que si Ulises con Nausicaa, que si Ulises intentando huir de la muerte de 1000 millones de formas distintas, vale, eso está ahí, pero es verdad que me sorprendió que en muchísimos de los episodios de la Odisea es Penélope en su casa recibiendo a sus pretendientes con su hijo Telémaco, ahí viendo a ver con sus doncellas cómo se puede librar de toda esta gente pesada, de estos tíos pesados que se quieren casar con ella, ¿no? Porque ella lo que quiere es esperar a su querido Ulises a ver si vuelve ya, que está llegando unos 30 años tarde. Bueno, que también esto de que porque haya mucha presencia de Penélope esto lo haya tenido que escribir una mujer es una versión un poco corta de miras en realidad, porque ¿qué pasa? Que los hombres solo pueden escribir sobre hombres y las mujeres solo pueden escribir sobre mujeres. Pero bueno, que oye, Butler dijo esto. Tú, si quieres pensar que en vez de Homero era Homera, pues genial. A mí me parece bien, estoy de acuerdo. Entonces, yo pensaba que la Odisea, sinceramente, sería un rollo patatero. Tendemos a pensar muchas veces que los clásicos son un rollaco. Entonces, imagínate un clásico que se estima que fue compuesto, que fue escrito en el siglo VII a.C. Pues resulta que no. Resulta que es una novela súper divertida. Es que es una novela de aventuras. Drama detrás de otro. Personajes que se odian los unos a los otros. Pasiones por todas partes. Este que quiere sexo. El otro que quiere sangre. El otro que quiere matarte. Estos que conspiran para que este personaje que les cae fatal se vaya de casa de Penélope. Es que es todo emoción, acción, todo el rato. Aquí, si también te lo digo, mucha profundización en la psicología de los personajes no hay. Si quieres más de eso, a lo mejor te vas a Elena Ferrante y a la saga Dos Amigas, porque aquí es todo acción, es todo, venga, pa' aquí, pa' allá, no sé qué, no sé cuántos, el barco, la isla, la sirena, la pelea, la batalla, todo así. No te vas a aburrir. Y además es una lectura que te lo pone muy fácil, porque los capítulos son lo suficientemente cortos como para que digas, bueno, tengo 20 minutitos hoy, tengo 30 minutitos hoy, voy a leerme un capítulo de la Odisea. Y vamos, 100% de acuerdo, como te decía, de que haya ediciones de este tipo, ediciones que ponen fácil al lector el acercarse y acceder a una obra que tenemos metido en la cabeza que es un rollo, cuando en realidad pues no lo es. Lo que pasa es que nos han hablado tanto de ella en contextos tan elitistas muchas veces, también muchas veces en el colegio y en el instituto, que son momentos en los que te hablan de un montón de libros pero no te los acercan casi nunca de una forma adaptada a tu edad. Entonces ya te quedas el resto de tu vida con la concepción de que esa obra en concreto es un rollo absoluto y que es ininteligible, y entonces lees la Odisea y te das cuenta de que para nada, ¿no? ¿Pero por qué? Pues supongo que hasta cierto punto, porque esta es una versión que te facilita la faena. Yo, por ejemplo, ahora me estoy leyendo el Tirant lo Blanc, que es como la novela valenciana más importante de la historia, escrita en el siglo XV. Aquí de donde yo soy, en la Comunidad Valenciana, nos han hablado de Tirant lo Blanc 800.000 millones de veces a lo largo de nuestra vida educativa. Nunca nos la han acercado de manera en la que realmente nos pudiera interesar, y por lo tanto nos hemos quedado con la idea de vaya rollo, una novela de caballerías del siglo XV, que sí, que bueno, que luego Cervantes en el Quijote la salva de la quema de los libros, todo lo que tú quieras, pero lo que tú sales pensando de Tirant lo Blanc cuando acabas el instituto es que esa novela debe de ser infumable, porque además tiene 1000 páginas y está escrita en valenciano antiguo. Bueno, pues ¿qué pasa? Que hace unos años se publicó en catalán actual, o sea, se hizo una adaptación al catalán actual
de Tirant lo Blanc en la editorial Proa, que esta adaptación la hizo Màrius Serra, que es un escritor catalán. Hizo una adaptación, cogió el texto original en valenciano antiguo y lo adaptó al catalán actual, al catalán que hablamos hoy en día, ¿de acuerdo? En la variedad oriental del catalán, que es la que se habla en Cataluña. Y entonces yo me compré esa obra y me estoy leyendo el Tirant lo Blanc en catalán actual. Entonces sí, o sea, es que estoy alucinando como con la Odisea. De repente digo, pues esta novela es divertidísima, pero si en esta novela hay de todo. O sea, es que hay escenas humorísticas, escenas de sexo, escenas de batalla, las pasiones humanas más bajas están ahí representadas, la vanidad, la soberbia, la envidia, está absolutamente todo con unos personajes súper bien construidos, además con muchísimo sentido del humor. Y sinceramente creo que yo no habría podido acceder a toda esa complejidad y a toda esa variedad que hay en Tirant lo Blanc si me la hubiera leído en valenciano antiguo. Igual que si ahora me leo algo en castellano antiguo, me va a costar muchísimo más entender esa obra y sacarle todo el jugo. Entonces yo estoy súper a favor de que existan obras que se adapten a los gustos y al lenguaje actuales. Y si luego queremos conocer mucho más la novela en su origen, pues entonces ya nos vamos y después de habernos leído a lo mejor la adaptación al lenguaje actual, nos vamos y nos leemos el original, pero ya sabemos de qué va, ya tenemos ese contexto, ya sabemos si esta palabra en valenciano o en castellano antiguo no la entendemos, pues bueno, a lo mejor no es tan importante porque ya hemos comprendido la trama, ya hemos comprendido la historia y la psicología de los personajes en la versión actual. Y ya está, ya paro con el discursito, que además se me está agotando la batería de la cámara y no quiero. Pero bueno, es que en realidad eso es todo. Ya te he hablado de mis 10 lecturas favoritas de ficción del año 2022. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que te haya alegrado que me haya regresado. Y si te ha gustado, como siempre, te voy a animar a que le des a like, es que lo digo así ya como un poco la cantinela, ¿no? De dale a like, suscríbete al canal, déjame en un comentario cuáles han sido, esto sí que me mola mucho, que me dejes en un comentario cuáles han sido tus mejores lecturas, a lo mejor no las 10, pero las 2, 3, 4, 5, las que quieras, del año 2022, ¿vale? Y recuerda que dentro de unas semanitas voy a subir el vídeo del ranking, ese será un top 5, no será un top 10, pero sí que serán 5 obras de no ficción, las que más me han gustado en 2022. No estoy usando mucho últimamente redes sociales, Instagram hace mucho tiempo que no entro. Te recomiendo que si quieres estar al tanto de lo que se vaya cociendo por aquí, por Léeme y por mis otros proyectos profesionales, creativos, literarios, que por un lado te suscribas a la newsletter de Léeme, que te voy a dejar por aquí por la cajita de descripción el enlace, y por otra parte a mi newsletter personal, que se llama Próxima Estación, en la que envío todos los lunes, todas las semanas, un email. Es un poco así como un experimento literario que llevo haciendo casi 3 años y que la gente que está suscrita pues lo valora bastante, así que te animo también a que formes parte de Próxima Estación y te voy a dejar por aquí el enlace. Y ya está, que nos vemos muy pronto, o eso espero.